Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos con Hola. la protagonista principal, que es la Biblia, de este programa Abrí toda la Biblia, pero hoy aparecemos de a tres porque estamos recuperando lo que fue el grupo mayor que hemos tenido. En primer lugar, a la derecha está Darío, que está todos los días desde hace no sé Sí, cuántos programas, pero hoy lo invitamos a que aparezca. Y a la izquierda, de nuevo, gracias a Dios, recuperada, Elsa Guaitima, que la hemos llamado para que venga uno de los libros más difíciles de la Biblia, para que ella con todo su conocimiento, sabiduría, nos ilumine para poder entender Daniel, ¿sí? Y eso va a ser una maravilla que esperamos que así como este programa llega a tantos lugares, mucho más de lo que sabemos, que pueda llegar con luz e interpretación sobre uno de los libros más complejos. Así que bueno, bienvenida Elsa. gracias Silvia, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás, Darío? ¿Bien? Muy bien también. Muy Bueno, contento me alegro. de recuperar este formato. Yo me acuerdo que Bueno, grabé unos cuantos, Leo Dobrito también, había grabado otros él, los primeros, siempre me acuerdo que hizo 126 programas, él, entre esos muchos fueron claro, con sí, ustedes dos. sí. Así Y yo que había hecho, yo estaba con ustedes los jueves, estaba con Silvia los jueves, hice creo 39 o 40, pero antes del año 21, yo ya en el 21 no pude directamente. Así que pasa el ahora tiempo. vuelvo y vuelvo con mucho ánimo, gracias al Señor. En el 23 ya de nuevo y justo para encarar algo que te necesitábamos. Así que bueno, Darío, si querés seguirla desde el anonimato, Perfecto, esta enseñanza del día de hoy, las dejo y entonces. gracias por tu presencia de todos los días. No, al contrario, es un gusto. Gracias, Aprendí un gracias, montón, en Darío. estos años aprendí un montón, así Ah, que bueno, fue un privilegio para bárbaro. mí. Así nos Esa ha es la pasado. idea. Las dejo. Nosotros también aprendemos, ¿eh? Nosotros Sí, algo aprendemos se también, aprende Silvia y siempre. yo. Sí. ¿Cómo? ¿Y cómo? Bueno, Bueno, vamos al capítulo 7 de Daniel, que empezamos a leer ayer, Elsa, pero claro, Sí, porque el capítulo 6 tan interesante de Daniel en el Foso de los Leones es bastante corto, y ahora viene la parte más compleja de Daniel. claro. El título del capítulo es Las cuatro bestias, por eso pusimos esto el nombre para el del Claro, programa también. Y lo leo rápidamente, ¿sí? Para que vos después retomes, para que volvamos a sí, acordarnos de sí, de sí, todo para que nos esto. acordemos y yo después retomo la explicación, que la misma Biblia nos da la explicación de quiénes son esas bestias. Pero sería lindo que vos comenzaras leyéndolo para refrescarnos, ¿no? Exacto. 7.1 dice que Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Este es el contexto, ¿no? Y empieza, no lo cuenta él, está hablado en tercera persona, entonces puso por escrito lo más importante de su sueño y esto es lo que escribió. Así que el narrador, haya sido Daniel o algún otro, acá comienza, sí, en primera persona. Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. Primera bestia. ¿No? La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer
otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Bien. Wow. Y Con razón quedó Daniel, dice impresionado, dice cuando termina el capítulo, quedó impresionado, quedó perplejo porque era realmente como para asustarse. Pero nosotros no nos vamos a asustar porque nosotros sabemos, la Biblia nos explica de qué se trata, que estas bestias ya uno se imagina por la apariencia que no son algo bueno, no son algo bueno que viene a la tierra o que vino para el pueblo judío y quizás venga también para el fin de los tiempos. Pero sabemos que el que va a reinar, el que va a ganar esta gran, gigantesca batalla es nuestro Señor y nosotros vamos a compartir la victoria con Él, ¿no? claro, Así que digo para que alguien nos diga, ay, a mí me impresiona mucho el libro de Daniel y no lo leo. Lee porque en todos los versículos dice, y vino el reino del Señor, y el cual no terminará nunca, y será el de la victoria. Entonces, ¿qué pasa? ahora dentro de un ratito voy a volver yo a la explicación de las bestias, pero ahora voy a seguir, para que nos dé ánimo para seguir, el canto del anciano. Dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Esto nos hace acordar a Dios Padre del libro de Ezequiel, ¿te acordás? Que venía en un sillón y venía con el pelo blanco, dice, como la nieve. O sea que acá estamos viendo que en medio después de todas estas bestias, lo que aparece es lo más grande que existe, que es Dios Padre. Dice, su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. Ruedas, nos acordamos también de Ezequiel. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Es decir, la presencia de Dios Padre no es solamente para consolación, que ya eso es muy importante, sino para un juicio para todas estas personas, todos estos monstruos, estos imperios, para el daño que habían hecho. Ese es el libro, ¿no? Bien. Sigo leyendo en el versículo 13, dice, yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno, que vos habías mencionado antes. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Es decir, entendemos que las bestias son grandes imperios que iban a suceder, pero que uno iba a desaparecer absolutamente y los otros se iban a quedar tan debilitados que no, iban a dejar de ser imperios. Sigo leyendo. 13. A las otras bestias, ya leí el 12, les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. El versículo 13. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Ahí dice,
otras traducciones dicen como hijo de hombre. Como hijo Dice de ahí. hombre. Bueno, en esta dice, se acercó, dice, con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, ya nos imaginamos quién es. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, seguramente por los ángeles colaboradores, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Evidentemente, está hablando del Mesías, está hablando de nuestro Señor. Y Claro. fíjate las cualidades que le da: autoridad, poder y majestad. Tiene la autoridad sobre todo lo que existe. Tiene el poder para poder ejercitar esa autoridad, porque con la autoridad sin poder no podría ser. Pero tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y toda la majestad. La palabra majestad tiene como origen que es el mayor, el magno y el más grande. Entonces esto entendemos que Daniel lo escribió dentro de los años más o menos 500 antes de Cristo. Era una profecía también para un tiempo muy posterior, pero todos los que se iban enterando, todos los que lo iban leyendo, les daba una expectativa de vida, de triunfo en el Señor, ¿no? Es decir, los libros apocalípticos aparecen en grandes tribulaciones, tanto como esto del Antiguo Testamento como al Apocalipsis, que apareció justamente en una persecución terrible de los romanos, ¿no? De los emperadores romanos. Pero en esos momentos aparecen estos libros para animar a las personas, para animar y decir, este mal tiene fin, viene el Señor y termina con todo, ¿no? Bien. Entonces vamos a seguir leyendo, dice, yo Daniel, en el versículo 15, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esto fue su interpretación. Las grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del cielo, los santos del Altísimo, dice acá, recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Es decir, insiste sobre eso, ¿no? Ahora sería bueno si viéramos las bestias, ¿no? Que tenemos una imagen que tiene Darío de las bestias para poder describirlas un poquito y ver a qué reinos pertenecen. Bárbaro, bárbaro. La estatua que tenemos acá, que tiene la cabeza de oro, es la estatua del capítulo 2. Silvia, el que vos ya explicaste del sueño, no es un sueño de Daniel, es un sueño de Nabucodonosor. Claro, exacto. Claro. Por respecto, ¿por qué se usa el oro? Seguramente que sería por la gran riqueza que tenía Babilonia, porque se iba aprovechando de todos los pueblos grandes y pequeños que dominaba en su conquista. Ahora, en el capítulo 7 lo muestra no ya por lo que tiene, sino por lo que es. Y cuando vos lo leíste hace un ratito, en los primeros versículos, vemos que yo pienso siempre que Daniel no sabía cómo describirlos, por eso dice, ¿cómo un león? Parecía a un león. Era tan espantoso que él no podía decir, era tal animal, sino le daba un parecido, algo, ¿no? Y es un león alado, y esa es Babilonia. El dominio de Babilonia fue del año 605 antes de Cristo, ahí tenemos la fecha, al 539 antes de Cristo. Fíjense que es un león con 2 alas, porque Babilonia hizo una conquista con mucha velocidad. Eso, los animales cuando aparecen así con alas, el símbolo de las alas es de algo veloz, algún episodio que te va a producir con mucha rapidez.
¿Qué pasó en el año 539? Vino Ciro el persa, entró por la noche y tomó la ciudad de Babilonia, entrando por un desvío que se habían hecho del río para regar los jardines colgantes y todas las hermosuras que había en Babilonia. Entró por ahí y tomó todo el reino. Ese es el rey Ciro, el que entra con sus tropas. Ese es un imperio Medo-Persia, que en la estatua tiene el torso y brazos de plata, y el animal es un oso. Dice que tiene los hombros desiguales. La Biblia, creo que la Reina Valera dice ladeados, uno más alto que el otro, posiblemente porque era una unión entre el antiguo imperio Medo y el imperio persa, que era más moderno y más fuerte, tenía más riqueza y más soldados también. Este imperio, la grandeza de este imperio, yo le estaba leyendo, creo que te comenté, Silvia, en los libros seculares, que cuando después vinieron los griegos y lo vencieron, dice que las riquezas que tenían no las podían ni siquiera transportar a Macedonia y a Grecia. De tanta cantidad de oro, de plata, de metales preciosos y piedras preciosas que tenía el rey de reyes, se hacía llamar, de Persia, ¿no? Que los tenemos en la Biblia, los tenemos a Ciro y a Darío. Hay 3 Daríos, como mínimo hay 3 Daríos, Darío primero, segundo y tercero. Cuando estaba en el gobierno Darío III, ¿quién aparece? Aparece lo que acá es, en este capítulo 7, es un leopardo, y fijémonos que tiene 4 alas. El otro dijimos que el león, que tenía 2 alas, era veloz. Imaginémonos un leopardo que tiene 4 alas, que después vamos a ver que dice que sus pies van a tal velocidad que sus pies no tocan el suelo. Griego, que es Alejandro Magno, venció en el año 331, venció a Darío III y se quedó con todos sus dominios y más aún, porque fue un conquistador que no descansaba. Dicen que ni siquiera dormía ni dejaba dormir a sus soldados y demás. Y bueno, acá, de acuerdo a esta interpretación, en el año 168 viene el dominio de Roma, del Imperio Romano, hasta el año 476 después de Cristo, cuando nació nuestro Señor, todo estaba bajo el poder romano. Es una bestia que no se puede describir. Daniel no puede ni siquiera decir parecido a, y tiene varios cuernos. Acá en esta imagen que nosotros tenemos la menciona como que se fuera Roma. Hay varias interpretaciones distintas sobre esta bestia. Hay muchos eruditos del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas, que dicen que no se trataba de Roma, sino de herederos, los que heredaron, digamos, el reino de Alejandro, ¿no? Esto está más claro. Esto está más claro en el capítulo siguiente, donde ya no aparecen 4 bestias, sino quedan 2 animales solos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero quería comentarlo porque acá dice Roma, y si uno va y ve la nueva versión internacional, o la Biblia de la Reforma, en la Biblia de la Reforma inclusive, los comentarios bíblicos que están al final de la hoja, hechos para el pastor Deiros, no mencionan a Roma como la 4ª bestia, sino a 2 familias griegas que se quedaron con la zona cercana a Israel, los Seleucidas y los Ptolomeos. Por eso quiero dejarlo en claro para que no haya confusión.
Nosotros igual vamos a seguir con Roma, que la mayoría piensa que es Roma, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones. Entonces ahora seguimos con la Biblia, vamos a seguir leyendo. En el versículo 16 dice, me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. O sea, otra vez vemos la aparición de Dios, ¿no? Cuando prácticamente son vencidos su pueblo, estamos hablando en esta primera instancia, digamos, el pueblo judío, después vamos a ser todos los hijos de Dios, los que conformamos el reino de Dios. Ahí aparece Dios para poner las cosas en su lugar. Dice, en favor de los santos del Altísimo. En este momento los santos recibieron el reino. Ahora estoy en el 23. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey les sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrotará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, es decir, las festividades que tenían el pueblo judío, ¿no? Las fiestas, los sacrificios matutinos y vespertinos, todo intentó y consiguió cambiarlo por un tiempo. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Acá respiramos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 27, se dará a los santos que son el pueblo del Altísimo la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Está hablando de nuestro Señor, ¿verdad? Es indiscutible que está hablando de nuestro Señor. O sea que es una profecía. Claro, está hablando del reino mesiánico. Los otros iban a ser imperios poderosos y todo eso que iban a hacer de destruir y de dañar era real. Ahora, el reino mesiánico no iba a... Por eso es que cuando apareció Jesús, humilde, sencillo, predicando, sanando, no correspondía a lo que había quedado en su mente, ¿no? A la idea a la idea equivocada que ellos tenían, que iba a venir un David. Lo que ellos esperaban era un David, a caballo y con la espada en la mano. Y lo que vino es el perdón y la misericordia. Entonces no lo podían entender. Pero lo que yo quería decir, esta última palabra, porque ya termina el capítulo, es lo siguiente. Esta es una profecía para más o menos para el año 170, 160 antes de Cristo.
esta última parte que hemos estado leyendo del cuerno que tenía ojos, que hablaba, etcétera. Es más o menos para el 170, 160 antes de Cristo. Pero también es aplicable para el fin de los tiempos, para antes de la segunda venida. Porque las profecías pueden tener doble interpretación o tres interpretaciones. Es decir, que sirvió para los judíos y sirve para nosotros, porque este cuerno que hablaba, que después lo vamos a ver bien en el capítulo 8 y en los que siguen, es el famoso Antíoco IV Epífanes, que fue se llama el anticristo del Antiguo Testamento, es una prefiguración, un anticipo de lo que va a ser este anticristo de Apocalipsis, ¿no? También figura en el tiempo del fin, en la última semana de Apocalipsis. Y para terminar el último versículo dice, aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Pobrecito, estaba tan asustado. Aparte lo había escrito, igual no lo compartió con nadie en ese momento, evidentemente después sí. Vuelvo al capítulo 7, que dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia. Él recibió esta primera visión en Babilonia y termina y empieza el capítulo siguiente en el tercer año del reinado de Belsasar. Quiere decir que 2 años y medio quizás él mantuvo esta visión quizás escrita, pero sin revelarla. Y habrá estado pensando cómo iba a darse todo eso, porque nosotros estamos con tu explicación, lo estamos mirando ahora desde el adelanto de la historia, pero él estaba en Babilonia todavía. No tenía idea de que iba a venir. Supongo que quienes estaban bajo Babilonia no podían suponer ninguna otra cosa, ningún otro imperio más grande, más terrible, más poderoso, ¿no es cierto? Yo pienso que no, porque con el poderío que tenía Babilonia, jamás, acordémonos que no había los medios de comunicación que hay ahora para enterarse de las cosas, pero ellos, por lo que conocían, nunca se imaginaron que existiera, dice, una ciudad como Babilonia. Ahora, no se imaginaban las ciudades persas lo que iban a hacer. Susa, ¿te acuerdas, Silvia, en el libro de Esther, lo que era la ciudad de Susa, los palacios, el lujo, las riquezas extraordinarias, ¿no? Después vino Alejandro y más cuando leímos el libro de Esther hace poco, nos dimos cuenta de que ese era el libro histórico que cuenta lo último que tenemos en el Antiguo Testamento, porque esto que estamos viendo ahora es profecía, es levantar la mirada a lo que va a venir, pero en el libro de Esther lo último que vimos es al imperio siguiente, el imperio medo-persa, capital en Susa, y otro imperio poderoso, rico y todo eso que les pasó. Ahora, ya tenemos el tiempo pasado, pero qué impresionante es darnos cuenta, esto lo leemos, tenemos que leerlos con sabiduría. Dios permitió con estos profetas como Daniel, como Ezequiel, que recibieran visiones y que también tuvieran actos como los que tuvo Daniel, de hacer milagros para su vida, para el rey interpretarle las visiones y todo eso, para que tuvieran oportunidad de conocer a Dios, y no quisieron. Y lo que vino después cada vez peor. Exactamente, y yo para terminar, la última frase que quiero decir es esto. Estaba leyendo y pensé en el amor, la misericordia de Dios por su pueblo. Cuando era jovencito, Ezequiel era mayor que Daniel, pero Daniel era jovencito y ya daba testimonio de Dios en el palacio, ¿no es cierto? Acordate cuando la comida, no quiso comer la comida contaminada, la bebida. En otro lugar lejano del palacio, junto al río Quebar, ¿quién estaba? Estaba Ezequiel. Estaba Ezequiel dando palabras de Dios.
Y en un primer tiempo, Jeremías todavía estaba tratando de ablandar a los reyes, esos tremendos de corazón de piedra que había para que Jerusalén no fuera destruida. Y me acordé de la palabra de Jehová que dice, nunca haré nada sin que mis profetas sepan. Ahí tenía todo cubierto, tenía un profeta en un tiempo. No compartieron todo el tiempo porque Jeremías era mucho mayor, ¿no? Pero Jeremías por un lado, Ezequiel, el que lo seguía en edad por otro lado, y Darío, el más jovencito, en el palacio. Daniel. Es decir, que el pueblo no estaba sin profeta, aún en el exilio. Esa Y es la aún, misericordia de Dios. claro, pero aún les dio a ellos el poder mirar hacia adelante y ver lo que iba a venir. Exactamente, claro, para que Pero no el perdieran libro, la esperanza. claro. Ahora, el libro de Daniel es el que tiene todo el panorama de una manera impresionante. Fíjate que estamos para empezar el capítulo 8, hasta el 12, Claro, vamos a claro. ver muchas más. En el Bueno, capítulo 8 vamos a hacer un zoom y vamos a ir a 2 de los animales solamente. Ya vamos a ir cada día más, cada vez más específico, digamos, el conocimiento de lo que va a pasar en esos imperios. Perfecto, perfecto. Y seguramente tendremos algún mapa para ver hasta dónde había Sí, alcanzado el seguramente poder. Darío nos va a encontrar algunos, ¿sí? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Elsie. Espero que haya interés, que haya posibilidad de hacer conocer que estamos haciendo una lectura profunda y con comprensión del libro de Daniel para todos aquellos que todavía no se le animaron, ¿sí? Así que seguimos mañana y vamos a ahondar, así que todos los que quieran ir leyendo el capítulo 8 y 9, avancen y después vendrá la explicación. ¿Sí? Bueno, bárbaro, ¿cómo no? Muy bien. Hasta mañana. Dios los bendiga ricamente. Hasta el lunes.